10 de la mañana con 36 minutos exactos de este día jueves 3 de junio de 2021. Dije completa la fecha y la hora. Oigan, les había dicho que íbamos a estar hablando con un especialista en innovación, en tecnología, en buscar soluciones, en pensar fuera de la caja. Ya estamos conectados con Roberto Musso hasta ahora, el expresidente de Digevo y además premio de innovación Aboni del año 2016. Roberto, bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buenos días. Hola, buenos días, qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, tenemos hartas cosas que preguntarte y primero me gustaría que nos cuentes rápidamente para las personas que están acá, porque ustedes llevan mucho tiempo trabajando en esto de la innovación a través de Digeo. Cuéntanos cuál es la idea, cuál es el propósito con el que nació y se desarrolla hasta el día de hoy, Digeo. Mira, Digeo, primero que nada, a lo mejor hay que explicar su nombre. Su nombre significa Digital Evolution. ¿Te fijas? Entonces, eso ya da una idea de aquello a lo que nos dedicamos. Y desde el 97, 1997, donde estábamos en plena era de adopción de Internet, nos dedicamos a desplegar tecnología para resolver problemas de las personas y de las empresas en Latinoamérica. ¿Te fijas? Entonces, eso lo hicimos en el 97, luego, 10 años después, se inventaron los smartphones, los teléfonos móviles en general. Explotamos en Latinoamérica con servicios basados en teléfonos móviles y hoy día estamos muy metidos en inteligencia artificial. O sea, tienes mucha experiencia ya en todo el tema de la digitalización, entonces es interesante estar contigo y conocer tu experiencia también ahora, porque si algo ha quedado demostrado durante esta pandemia es que las empresas, ya sea el tamaño que tengan, pymes, mipymes, empresas grandes, si no tienen desarrollado esa área, probablemente muchas de ellas no estarían existiendo hoy día. Dicen que la pandemia adelantó o le dio un empujón a muchas empresas de aproximadamente 7 años. ¿Cómo ven ustedes el tema de la innovación, de la digitalización en este contexto? Me imagino que es algo obvio, ¿no? Efectivamente, la verdad es que dentro de todo lo malo que ha tenido esta pandemia, ¿no? Hay una cosa buena y es que nosotros que somos, nosotros latinos y particularmente los chilenos, que somos muy aversos al cambio y al riesgo, nos vimos obligados a hacer este cambio y vemos nosotros, en términos muy concretos, que la industria tradicional, por ejemplo, la minería, la agricultura en general, la salmonicultura, toda esta industria tradicional, a diferencia de las telecomunicaciones, retail o la banca, que ya habían adoptado tecnología en su momento, hoy día empezaron a adoptar tecnología en serio y eso es una muy buena noticia. Oye, es importante que las personas que nos están escuchando sepan que Digevo ya lleva muchos años, más de 20 años de experiencia trabajando. De hecho, tiene presencia, nació en Chile, ojo, pero ya tiene presencia en diferentes países. Por ejemplo, lo estoy viendo también, véanlo en digevo.com. Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, México, Argentina. Casi me quedo sin aire. Están en presencia en muchas partes del mundo, me imagino fruto de un tremendo trabajo y también de mucha colaboración internacional. Cuéntanos en qué están hoy día. Ustedes están empujando diferentes proyectos, pero tienen algunos caballitos de batalla o algunos emprendimientos nuevos, ¿no? Sí, la verdad es que como te contaba antes, nosotros desde hace unos 5 años más o menos nos dimos cuenta, no había que ser muy visionario, ¿cierto? Pero nos dimos cuenta un poquito antes que el resto de la industria local que venía inteligencia artificial o las aplicaciones para quedarse. ¿Te fijas? Entonces empezamos a colaborar con universidades, porque en ese tiempo nadie sabía mucho de inteligencia artificial, y desarrollamos mucha tecnología y empezamos a aplicarla a diferentes industrias. Hoy día estamos full dedicados a eso, desarrollamos inteligencia artificial y la aplicamos por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, con la diferencia que no solo hacemos bots, sino que sabemos o entrenamos modelos de inteligencia artificial para que sepan qué decir. Por ejemplo, cuando se trata de vender algo, o sea, marketing digital, pero apoyado en lenguaje natural, nuestros bots saben qué decir, saben decir el mensaje óptimo para una persona de modo maximizar la venta, ¿te fijas? Entonces, eso mismo hacemos en cobranza, hacemos visión computacional, con las cámaras que están puestas en todas partes, nosotros entendemos lo que está pasando delante de la cámara, somos capaces de registrar analítica y aplicar esa analítica a problemas de seguridad, a mejorar la experiencia de los usuarios, a marketing también. Y finalmente lo que estamos haciendo, que es la componente estratégica más importante de inteligencia artificial, es que somos capaces de predecir el estado de alguna variable en función de otras variables. Eso que suena complejo significa que analizamos variables y somos capaces de predecir el futuro, por decirlo en simple. Y eso es muy importante. ¿Qué bajada podría tener eso? A ver si me puedes contar algún ejemplo concreto respecto, por ejemplo, de estos modelos predictivos. ¿Qué se puede predecir? Yo sé que va a depender de las variables y del tema, pero danos algunos ejemplos. Mira, los ejemplos más básicos que hemos estado implementando acá, por ejemplo, con retail, con proveedores de consumo masivo, lo que hacemos es predecir
la demanda de un producto mañana. ¿Te fijas? Entonces eso que parece tan fácil, es muy complejo y es muy importante porque de esa forma el inventario, la oferta, toda la acción de un retailer, de un almacén o de un supermercado, se administra con información y conocimiento. Entonces, eso, por ejemplo, es una forma de predicción, pero hay otras mucho más bonitas. Por ejemplo, yo te puedo apoyar eventualmente en la predicción del tiempo, como lo hace Waze, en el que va a salir tu vuelo. Y eso, desde la perspectiva del usuario, claro, es una cosa muy sencilla, pero imagínate desde la perspectiva de aquel que opera las salas de espera en el aeropuerto. Cuando seamos capaces de predecir exactamente la hora que va a salir el vuelo y cuánto tiempo tengo que llegar antes, básicamente su negocio se va a acabar, porque no necesitas esperar. ¿Te fijas? Entonces, el impacto que tiene la predicción de inteligencia artificial en todas las industrias es extraordinario. ¿Ustedes también están trabajando con este tipo de modelos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, o ahí ya es más complicado? Sí, trabajamos en el ámbito de salud. La verdad es que parte de nuestro desafío, siendo nosotros técnicos, digámoslo así, somos tecnológicos y podríamos aplicar esta tecnología en cualquier industria. Parte de nuestro desafío es entender en qué industria aplicarlo de tal modo de crear el máximo valor y capturar el máximo valor de vuelta, naturalmente, si nosotros vivimos de esto. Entonces, hemos descubierto espacios en todas las industrias, en particular en salud. Estamos haciendo cosas como, por ejemplo, detectar la probabilidad de que un lunar sea un lunar que no quisieras tú tener, digámoslo así, para no entrar en detalle, a partir de visión computacional. Entonces el diagnóstico que podemos hacer con eso es muy potente, es muy barato también, y si eventualmente tú tienes alguna probabilidad de tener un lunar malo, ahí puedes ir al doctor, ¿te fijas? Pero de esa forma estamos haciendo ese tipo de cosas. Y eso es un ejemplo, porque la aplicación de visión computacional y predicción en salud es un campo muy grande. No, y además me encanta que estén trabajando en este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, de modelos predictivos, desde Chile o desde América Latina ya a esta altura. ¿Y cómo lo manejan eso? ¿Lo manejan con equipos que son multidisciplinarios? Para hacer estos modelos, por ejemplo, uno pensará, son solamente informáticos, pero me imagino que esto tiene que ser transdisciplinario, ¿no? Porque tienen que haber variables de distinto tipo que no son solamente computacionales. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahora, el núcleo nuestro es de ingeniería dura, digamos, de ingeniería de informática, de computación, ciencia de la computación, analítica de datos. O sea, tenemos hoy día cosas que no teníamos antes, una unidad de data análisis, ¿cierto? Donde hay matemáticos, ¿te fijas? Entonces, ellos que están en varias partes, en varios países, porque hoy día es indiferente. Nosotros veníamos trabajando remoto mucho antes de la pandemia. O sea, yo trabajo con gente en Ecuador, donde sea, y ellos colaboran con especialistas en sus áreas. Por ejemplo, en salud tienes que saber cuál es la data que importa, cuál es el resultado que necesitas obtener. Lo mismo en retail, lo mismo en cada una de las unidades que te comentaba. Entonces, hay una colaboración muy importante entre los especialistas en inteligencia artificial y en data y aquellos que son expertos en las distintas industrias. ¿Cómo ves la adopción de este tipo de tecnología? Porque yo entiendo que va a depender del rubro, va a depender si es público o privado, pero me interesa principalmente el mundo público. Hemos avanzado en esto porque es lo que tiene un mayor impacto para mucha gente y además que de alguna forma es un marco de referencia también para el mundo privado. Sí, mira, la verdad es que yo soy uno de los que trato de ser un evangelizador de la adopción, pero no nos ha ido muy bien. O sea, la inteligencia artificial y esta conversación que estamos teniendo ya se tuvo, Ujú, por ujú. decirlo así, en Estados Unidos, en Singapur, en China sobre todo, o un poquito más atrás de Europa, pero se tuvo hace 5 años, ¿te fijas? Y nosotros recién la estamos teniendo. Entonces, yo entiendo que nosotros tenemos muchos problemas que resolver a nivel local, todos los países latinoamericanos, pero necesitamos entender esta tecnología, necesitamos entender la nueva economía que surge de la mano de la inteligencia artificial, porque su impacto va a ser incluso mayor que el de Internet. Entonces, necesitamos un poco despertar y estamos un poco tardíos. Por eso, tu pregunta original de si fue bueno que la pandemia nos ayudara, era muy buena porque efectivamente estamos empezando a movernos, pero por supuesto estamos un poco atrasados. Dejémoslo así en buena onda. Sí, pero veo una contradicción de todas maneras, ¿no? Porque por un lado vemos que, y tú nos has dicho, ¿no? Constatas lo que yo pensaba, en el fondo este atraso versus las grandes potencias, los grandes bloques de países. Eh, También vemos que estamos tramitando una ley de datos, una ley de inteligencia artificial, o una política de inteligencia artificial, mejor dicho, por una parte, pero también de pronto salen proyectos que tú dices, oye, somos más adelantados que todos, por ejemplo, no sé si lo pudiste leer, este tema de los neuroderechos.
¿no? De proteger lo que tenemos dentro. Entonces, como que por un lado tenemos un grupo de parlamentarios que están legislando sobre algo que es único en el mundo, que está como adelantado a todo, pero en temas mucho más básicos que son de uso diario, estamos recién en pañales. Entonces, ¿cómo ves tú esa contradicción? Están conviviendo dos mundos distintos, parece. Sí, en rigor no lo veo como una contradicción, ¿cierto? Pero estoy de acuerdo contigo que parece una contradicción. Y sucede porque al final la adopción tecnológica sigue una curva normal, ¿cierto? La curva normal es esa que nos enseñaron en la universidad, que tiene una guatita como para arriba, ¿te fijáis? Entonces hay algunos que están muy adelantados, efectivamente. Aquellos que se están adelantando van a ser los dueños del mercado y de la industria y del futuro. Pero hay muchos que están muy atrasados. ¿Te fijas? Entonces, hay un autor que se llamaba, en 1985, escribió un libro, Jeffrey Moore, decía, mira, hay que adelantarse. Y luego de los adelantados, ¿te acuerdas de los early adopters? Por ejemplo, él inventó ese concepto. Sí. Entonces, luego vienen la mayoría temprana, luego vienen finalmente los laggards. Nosotros estamos un poquito atrasados, estamos como medio atrás, salvo esas excepciones que tú mencionas. Pero cuando yo hablo de adopción, hablo de adopción relevante a nivel masivo, que forme parte de la estrategia de las grandes compañías, ¿te fijas? Y eso no es fácil en inteligencia artificial. En inteligencia artificial es complejo. En conectividad, cuando llegó la Internet, se produjeron los cambios y probablemente de ahí surgieron las plataformas, los Uber, los Airbnb, ¿cierto? Y es muy claro cómo adoptar la conectividad para crear valor. Pero no es tan claro cómo adoptar la inteligencia artificial para crear valor. Entonces, yo veo un atraso a nivel estratégico, no solo tecnológico. Sí, por eso se producen algunas cosas raras, digamos. Roberto, y hablando justamente del tema tecnológico, hemos visto ahora último, yo trabajo en medios de comunicación también en Mega, y hay muchas pautas que nos están llamando desde la Subtel, desde diferentes operadoras, porque ya están empezando a evangelizar muy fuertemente respecto del 5G, que claramente para ti no es algo nuevo, esto ya se habla en todas partes, pero me llama la atención porque me he dado cuenta que en el último tiempo ya están comenzando a invitar a los medios a entender un poco más cuál va a ser el impacto, el cambio, y muchas personas todavía simplemente piensan, el 5G me va a dar mayor velocidad para mi conexión con el teléfono, pero evidentemente va mucho más allá de eso, ya hablaríamos de un ecosistema de alta velocidad. ¿Cómo eso se conecta con lo que hacen ustedes, que es la inteligencia artificial? Mira, 5G en términos generales es una muy buena noticia, y esa gente que piensa que le va a dar más velocidad al teléfono tiene toda la razón. Efectivamente eso le va a dar, ¿te fijas? Pero no es solo eso. Pero el punto es que no es solo eso, claro, exactamente. Ahora, un paréntesis previo. Yo creo que nosotros hablamos mucho de 5G y es una muy buena noticia y lo necesitamos, pero tenemos una deuda muy grande porque a nivel rural tenemos muy poca conectividad. Por lo tanto, tenemos algo que hacer ahí también. También se produce esa dicotomía que tú mencionabas antes. Mucha conversación sobre 5G y hay niños que están en colegios que no tienen enlace de ningún tipo, ¿te fijas? Entonces, tenemos que resolver la prioridad antes, esa a mi juicio. Cierro el paréntesis. Mira, 5G tiene como principal virtud el que reduce la latencia. Eso es un término técnico, pero que básicamente significa que si yo en 4G te digo algo, ese algo se demora en llegarte a tu oído, por decirlo así, si fuéramos los dos computadores. En cambio, en 5G, básicamente eso llega instantáneamente. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque las aplicaciones que requieren de baja latencia, por ejemplo, un auto que se comunica con otro y el primero, el de adelante, frena, requiere esa baja latencia para poder frenar a tiempo. Si no tuviera baja latencia, es decir, si no se demorara poco la señal entre el auto que frena y el auto que va atrás, lo chocaría, ¿te fijas? Y es un ejemplo muy, muy básico, muy visual, pero está lleno en la industria de sistemas de control que requieren baja latencia. Entonces se habilita toda la robótica, por ejemplo. Se habilita el transporte masivo de información de video, por ejemplo, que es muy importante. Entonces, ese es el impacto del 5G, pero tiene que ir de la mano con la capacidad de procesar esa información a través de, por ejemplo, inteligencia artificial. Oye, ese paréntesis que hiciste me parece clave, de todas maneras, ¿no? El de las deudas de conectividad, que todavía hay zonas que no están iluminadas con internet de ningún tipo, zonas rurales. Quizás don Elon Musk o Elon Musk nos va a dar una mano con eso, porque ya estamos viendo Starlink en diferentes puntos y la gente se asombra y dice, mira, son ovnis, pero ya tiene más de 1000 dando vuelta de una red que va a ser más de 20.000. Y supuestamente la oferta de eso es internet casi gratuito, o sea, muy barato y de muy buena velocidad para todo el mundo. Sí, efectivamente, Elon Musk, como tú bien dices, tiene un proyecto para iluminar el mundo, por llamarlo así. Pero yo creo que es más pedestre que eso. Y de hecho, yo ya estoy al tanto de los esfuerzos del Estado chileno en particular, si hablamos solo de Chile,
por conectar en el fondo las zonas rurales y creo que está avanzando eso. O sea, yo lo que hago es llamar la atención sobre que no estamos en la situación todavía y hablar de 5G es súper bueno, insisto, pero también tenemos que hablar de lo otro, ¿te fijas? Ahora, creo que la solución es mucho más cercana y simplemente los operadores móviles tienen que ir a las licitaciones que tiene el Estado, insisto, para iluminar todas las zonas y eso se está produciendo. Entonces, dentro de poco creo que vamos a haber pagado esa deuda y tenemos que hacerlo con la calidad adecuada. Ahora, a nivel tecnológico amplio, efectivamente, este es un problema global, no solo de Chile, y hay varios esfuerzos que tienden a iluminar todo el mundo, y creo que va a ser una muy buena noticia. Roberto, a mí me interesa mucho hablar contigo porque claramente tú y las personas con las que tú trabajas, tus equipos, están súper conectados con lo último en lo que es evolución digital, nuevas tecnologías, innovación, inteligencia artificial. Me imagino y entiendo por lo que conversábamos que ustedes tienen equipos que además se especializan en estar buscando a hombres o mujeres que estén desarrollando cosas nuevas, cosas innovadoras, cosas prometedoras. Por lo tanto, me interesa que hay algo en el último tiempo que tú les puedas contar a las personas que nos están escuchando que a ti, que me imagino que vas perdiendo a lo mejor la capacidad de impresión, no lo sé, pero que a ti te haya llamado la atención que tú digas, esto va a ser muy importante, esto en el futuro va a ser pan de cada día, ¿no? ¿Hay algo que a ustedes les llame la atención o cómo se ve en el mundo de alguna forma en eso? Mira, a nivel amplio, porque a mí me toca, además de la tecnología, aplicar y enseñar estrategia en varias universidades, estrategia digital. Entonces, es parte del trabajo que nosotros hacemos en Digeo, el estar un poquito más adelante que el resto de la oferta, porque si no, no tendríamos negocio, te fijas, si no, básicamente competiríamos con todo. Entonces, lo que estamos viendo es que las aplicaciones de inteligencia artificial van a inundar el mundo, de verdad. O sea, el cambio que va a haber va a ser mucho más importante que lo que pasó con Internet. Entonces, hay muchas aplicaciones de la mano de inteligencia artificial que se están produciendo. Por ejemplo, tú has visto últimamente una iniciativa que desarrolló OpenAI, que es una empresa en Estados Unidos que buscaba que la inteligencia artificial no cayera en malas manos, que se llama GPT-3, que básicamente alimentó unos modelos con de inteligencia artificial con todo el contenido de texto de la Internet. Imagínate la cantidad de millones y billones de parámetros. Y logra armar un bichito que habla como nosotros, pero de verdad como nosotros. O sea, tú no eres capaz de distinguir con quién estás hablando. Y como es un robot, digámoslo así, que se puede programar, tú puedes decirle, mira, toma hoy día la identidad de Newton y haz un diálogo con Dios y puedes empezar a ver eso. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque empieza, desde mi punto de vista, y me pueden criticar mucho, pero empieza a ser el principio de la inteligencia artificial general. Hasta el momento, hoy día tenemos inteligencia artificial específica que aplica a determinados problemas y empieza a ser, es el principio de la general. Del mismo modo, ojo con la computación cuántica. O sea, nosotros ni siquiera estamos viendo eso. La computación cuántica está basada en física cuántica y ya dejó obsoleto a los computadores más poderosos del mundo. Entonces, si empiezas a sumar esas cosas, el cambio que se va a producir en nuestro ciclo de vida es gigantesco. Y además, después de inteligencia artificial, viene blockchain. Blockchain que va a disrumpir simplemente todo el sistema financiero. Y eso va a ser un cambio muy, muy dramático. Entonces, básicamente está todo pasando. ¿Te fijas? O sea, todo pasando. Lo de la inteligencia artificial abierta, el ejemplo que tú me dabas de la inteligencia artificial general, me recuerda un poco, no sé si lo viste la semana pasada en la reunión de desarrolladores de Google, que Sí, estuvieron sí. hablando de diferentes avances que vienen y justamente estaban conversando de la nueva inteligencia artificial que están desarrollando, etcétera, y conversaban con ella y también la hacían ponerse en el rol de un avión de papel, de una persona o del planetoide Plutón, y uno decía, oye, era muy interesante además, ¿no? Estas redes neuronales, como en cosa de menos de un segundo te dan una respuesta y pueden interpretar un papel. O sea, nos vamos acercando a eso. Yo pensé lo mismo que tú, me acordé, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, me acordé un poco de la película Yo Robot, que es una de las películas que a mí más me gustó cuando era más chico. Y el niño este que estaba buscando en el fondo a su creador, va donde una máquina, recuerdo perfecto, y ponía una moneda por tú y salía Einstein, que era como una super inteligencia artificial que respondía a todo. ¿No? Me acordé mucho Efectivamente. de eso. Efectivamente, eso está a punto de suceder. Y acá yo te hago la observación de que imagínate que eso lo estamos observando nosotros, que estamos en Chile, lejos de todos los polos de desarrollo de verdad,
imagínate todo lo que no sabemos que está pasando, porque es sujeto de, o objeto de secreto, porque necesitan las empresas competir entre sí o los estados prepararse en una carrera un poco armamentista. Entonces imagínate lo que no sabemos que está pasando. Entonces el desarrollo va a ser muchísimo. Roberto, ¿cuál es el último mensaje que te gustaría entregar desde Digeo a las personas que nos están escuchando en términos de innovación, de transformación digital, de adopción de tecnología? ¿Hay algún mensaje clave que te gustaría entregar antes de Sí, terminar? sí, claro que sí. Mira, el mundo es hoy día un mundo diferente, producto de la pandemia, pero sobre todo producto que un grupo de empresas construyó un planeta lejos de la Tierra que es absolutamente digital y se llevó a toda la gente del mundo, o sea, entre los chinos, los americanos, los Google, los Amazon, los Microsoft, construyeron un planeta nuevo que es digital. Si nosotros nos quedamos en este mundo físico, no va a haber gente, no va a haber clientes, no vamos a tener que comer, no vamos a tener nada. Entonces, necesitamos acelerar el cambio hacia lo digital. No solo en lo que es transformación digital, que yo sé que todos están trabajando, sino que en lo que está más en la punta, inteligencia artificial. Tenemos que empezar a trabajar en serio a nivel estratégico en inteligencia artificial, porque ya lo que conversamos, está todo pasando y nosotros necesitamos subirnos un poco a ese carro. Lo bueno es que ustedes se dieron cuenta a tiempo, ¿no? Hace varios años ya. Roberto Musso, presidente de Digeo y también Premio de Innovación Aboni 2016. Muchísimas gracias por la conexión y por entregarnos parte de este conocimiento, ¿no? El conocimiento es poder hoy día, así que muchas gracias. Encantado, un gusto estar acá cuando quiera. Nos Que vemos. esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien, ahí estábamos escuchando una mirada, ¿no? Una mirada al presente, pero también una mirada al futuro. Un futuro que va a estar dominado por, ya lo escuchamos, por la inteligencia artificial. Si es que no está dominado ya por la inteligencia artificial. Antes de terminar el programa, solamente un dato, no nos olvidemos también del mundo análogo, del mundo físico. ¿Por qué? Porque los ríos, por ejemplo, son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso que tiene Aguas Andinas. ¿Sabías que los santiaguinos pertenecen hoy al selecto 27% de la población que vive en un entorno libre de las aguas, de la contaminación por aguas servidas? Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Con esta mención llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro. Siga la sintonía de la radio y nos encontramos este martes a las 10 de la mañana. Que esté muy bien. Vacúnense. Chao, chao.